Si estás viendo este vídeo, probablemente te haces la misma pregunta que millones de personas en todo el mundo. ¿Llego tarde a Bitcoin? Pero antes de hablar de precios, de euros o de dólares, tienes que entender algo muy bien y muy claro. Esto que te pongo aquí. Porque un Bitcoin siempre es un Bitcoin. Da igual que Bitcoin esté a 20.000, 100.000, 200.000, 80.000. Si sigues midiendo Bitcoin en euros o en dólares, todavía no has entendido bien lo que es Bitcoin. Otra pregunta que se hace mucha gente es, ¿llego tarde? Estoy en un momento malo para comprar Bitcoin, para empezar en Bitcoin. Solamente he de decirte que en este momento un porcentaje muy pequeño de la población mundial tiene Bitcoin, sabe lo que es Bitcoin y atesora Bitcoin. Con lo cual, esa pregunta llegó tarde y lo iremos respondiendo a lo largo del vídeo. Y otra de las preguntas que veremos a lo largo del vídeo es, ¿está caro? ¿Es Bitcoin caro en este momento, a $95.000 en el que se encuentra? ¿Te vale a cualquier precio del que esté la respuesta que te voy a dar durante el vídeo? Si te quedas hasta el final del vídeo vas a comprender lo que es Bitcoin, la importancia que tiene, cómo es su tecnología, si estás en un buen momento para entrar o si deberías dejarlo para más adelante o no entrar nunca jamás. Decirte que, lógicamente, esto en vídeo no es ningún tipo de consejo de inversión, simplemente te voy a explicar la importancia que tiene Bitcoin en nuestras vidas y la que va a tener en el futuro. Comenzamos. Lo primero de todo, quiero que veáis el white paper de Bitcoin. Lo tenéis en bitcoin.org/bitcoinpdf. Si lo leéis, vais a ver exactamente qué es Bitcoin y la importancia que tiene y que tendrá en el mundo. Bitcoin tiene una serie de características muy importantes que lo convierten en algo tremendamente valioso y que fue diseñado por Satoshi Nakamoto de manera muy planificada y muy estructurada para que los seres humanos dejáramos de depender de entidades financieras y nosotros mismos pasásemos a ser entidades financieras. Esa importancia, que os digo, lo vais a poder ver en el white paper, es la clave de exactamente el valor que tiene Bitcoin. Porque Bitcoin tiene una serie de características. La primera de ellas es el supply que tiene, que es la cantidad de Bitcoins que nunca jamás habrá más de 21 millones de Bitcoins en el mundo. Esto hace que Bitcoin sea un activo tremendamente escaso, lo que le da un valor equivalente o equiparable al oro. Digamos que el valor que tiene el oro, que ha sido demostrado durante más de 5.000 años, proviene no ya de su utilidad, como podrían ser otros metales, sino de su tremenda escasez y el valor que el ser humano da a las cosas que son escasas. Si comparamos Bitcoin con el oro, podemos ver que Bitcoin tiene unas características tremendamente ventajosas sobre el oro. Y es que es muy transportable, porque tú en un pincho así pequeñito te puedes llevar todos tus Bitcoin. O simplemente si memorizas la palabra semilla, no necesitas ni siquiera eso. Simplemente con tu palabra semilla puedes irte a cualquier lugar del mundo con tus BTC sin tener que transportarlos. No tienes que almacenarlos en ningún sitio, ya que están en la blockchain. Eso es una ventaja tremendamente importante sobre el oro, que necesitas una bóveda o algún sitio donde almacenarlo de manera correcta. Como veis, el tener Bitcoin le da a tu portafolio un plus tremendo de estabilidad y de valor. Pero además, lo que la gente siempre dice es, ya, pero es que Bitcoin ahora mismo está caro, está barato, no sé cuándo entrar, la gente dice que me espere, va a bajar a no sé cuánto $1.000. Vale, pues esto, que es lo que os decía al principio, de que Bitcoin siempre es igual a Bitcoin, es tremendamente importante y lo vamos a ver en la gráfica más adelante. Pero este concepto quiere decir que da igual el valor que tenga Bitcoin. Si tú tienes un Bitcoin, siempre vas a tener un Bitcoin cueste lo que cueste. No tenemos que verlo en su valor monetario, porque la gente que utiliza Bitcoin y que atesora Bitcoin lo hace en una estrategia que se llama Hold. Que muchos lo conoceréis y sabréis lo que es, porque estáis digamos familiarizados con el mundo de las criptomonedas, pero las personas que no saben lo que es esto, es un concepto tremendamente importante en el mundo de las criptomonedas. Y simplemente quiere decir atesorar y guardar. Y hay gente que simplemente atesora y guarda Bitcoin hasta el final de los tiempos. Su intención es no vender nunca, simplemente atesorar. Porque es, como decíamos antes, un bien muy precioso. Es un tesoro. Es muy importante entender esto que os digo, porque una vez que entiendes la importancia que tiene Bitcoin y el tesoro que una persona tiene entre manos, le da igual el precio, simplemente lo atesora y lo acumula y lo guarda, ya sea para su jubilación, para transmitirlo a futuras generaciones, para lo que sea. Pero el valor intrínseco de Bitcoin no es su valor monetario. Vamos a ver en la gráfica una cosa que os quiero enseñar.
Aquí podemos ver el gráfico de Bitcoin en velas semanales desde que comenzó. Y como podéis ver, siempre ha tenido sus altibajos, para arriba, para abajo, pero digamos que su estructura o su gráfica siempre es tendente hacia arriba, como cualquier otro tipo de activo. Por eso es muy importante siempre ese concepto de un Bitcoin es un Bitcoin. Quiero que entendáis el concepto de cuándo empezar y cuándo atesorar Bitcoin y por qué da exactamente igual si tú no vas a venderlo a corto plazo. Es como el oro. Tú el oro si puedes comprarlo hoy y mañana llevarte un menos 20%, porque eso a veces ha sucedido a lo largo de la historia. Pero cuando tú compras oro, no es para venderlo mañana, es para atesorarlo. Pues Bitcoin es lo mismo. Fijaos, el último bull market, el anterior, en el ciclo, en el 2021, Bitcoin llegó a los $69.000, como tenéis aquí. Y la gente que compró aquí se tragó un menos 80% aproximadamente, vamos a verlo. Su bajada hasta 16.000, 76%, 77% aproximadamente. La gente que durante esta bajada se dedicó a vender por pánico, fijaos cuando Bitcoin ha vuelto a tocar máximos históricos, ha perdido una subida, aquí tenemos, del 81%. Por eso es muy importante el que no nos centremos en el precio que tiene actualmente, porque como podéis ver, siempre, si esperamos, hacemos hold a lo largo del tiempo, su valor tiende a subir porque su escasez cada vez se hace más patente para las grandes ballenas, grandes tenedores, gobiernos, etc. Si vosotros miráis quién está comprando y atesorando Bitcoin, no es el usuario medio, el que llamamos retail, que todos somos retail, sino que son las grandes ballenas y los grandes gobiernos, grandes empresas, grandes estructuras que se están haciendo y atesorando con algo que es tremendamente escaso y que cuanto más tiempo pase, menos va a haber. Y simplemente es oferta y demanda. Cuanto menos haya disponible, el precio va a tender a subir hasta no sabemos dónde. Por eso es muy importante saber que cualquier momento es importante. Es cierto que si alguien compró aquí abajo, pues fijaos, lógicamente se ha hecho un 600%. Pero lo que quiero que veáis es que en cualquiera de los picos que vosotros elijáis, este todavía no, todos han ido ganando. Porque la característica de un bien escaso es que a lo largo del tiempo ese bien se va revalorizando porque cada vez hay más gente interesada en ello. Por eso la pregunta que nos hicimos al principio de si llego tarde o no llego tarde, ¿vosotros os creéis que en este momento estáis llegando tarde? Os voy a mostrar más datos. Fijaos en estos datos que son tremendamente esclarecedores. Alrededor de 480 a 500 millones de personas poseen Bitcoin en todo el mundo. Nosotros ahora mismo somos 9.000 millones de personas aproximadamente, o sea, es una cantidad ínfima de personas. Y además menos de 1 millón de monederos contienen un Bitcoin o más, o sea, simplemente fijaros la relación de cantidad de personas en el mundo y de toda la cantidad de personas en el mundo que existen, solamente 1 millón de personas poseen un Bitcoin o más. O sea, es una locura. Y solamente 150.000 monederos tienen 10 Bitcoin o más. O sea, es tremendamente... estamos el principio del camino, aunque pensáis que ya llegáis muy tarde. Porque, fijaos, poseer tan solo 0,1 Bitcoin ya te sitúa en el 10% superior de los holders de Bitcoin. Esto es una locura. O sea, 0,1 Bitcoin son $9.520. O sea, una inversión de menos de $10.000 en euros, unos $8.500 aproximadamente, te hace estar en este momento en el 10% superior de los holders de Bitcoin. ¿Alguien se piensa que llega tarde con esto? Y no es generar FOMO. Y os digo, no os digo que vayáis a comprar Bitcoin porque yo no os puedo dar este consejo. Simplemente os estoy comentando y os estoy dando datos objetivos de lo que es Bitcoin y de lo que supone Bitcoin a día de hoy. Miramos un poquito más abajo aquí y vemos efectivamente que poseer 0,1 Bitcoin solamente lo tienen ahora mismo 30 millones de monederos en el mundo. O sea, es un 6% del total y equivale a... Bueno, esto está un poco desactualizado, ¿vale? Porque no son $6.000, ya hemos visto lo que es. Pero fijaos que es un dato increíble. Y si tienes 0,01 Bitcoin, que son aproximadamente $900, $950 a precio de hoy, hay 200 millones de monederos y te encuentras en el 40% total de monederos. O sea, ¿alguien se piensa con estos datos que se encuentra fuera del mercado? Otros datos importantes son estos que vienen aquí. Satoshi Nakamoto posee aproximadamente 1,1 millones de Bitcoin. Esto quiere decir que el supply total, aunque son 21 millones, 1,1 millones están en poder de Satoshi Nakamoto, que es el fundador de Bitcoin.
totalmente desconocido, nadie sabe quién es. Hay gente que piensa que es una persona que murió, hay gente que piensa que son grandes corporaciones, que son gobiernos, que es el gobierno de China, que es una alianza entre el gobierno de China y Estados Unidos. Bueno, hay miles de teorías, pero lo que es cierto es que estos 1,1 millones de Bitcoin es altamente probable que nunca jamás se muevan, con lo cual estos están perdidos. Hay también personas que han perdido monederos enormes de Bitcoin y que nunca jamás se recuperarán, o gente que directamente tiene Bitcoins, se muere y nadie jamás accede a esos Bitcoin porque sus semillas se han perdido para siempre. Todo eso hace que el supply se limite cada vez más y más y más. Luego fijaos, ya ETFs y empresas privadas como BlackRock, MicroStrategy o Fidelity poseen en conjunto alrededor de 1,5 millones de Bitcoin. Otro que está fuera del mercado porque MicroStrategy, por ejemplo, no va a vender jamás. Es verdad que BlackRock y Fidelity los ofrecen a sus clientes como ETFs, pero empresas como MicroStrategy y otras empresas que se están poniendo de moda como tenedoras de Bitcoin están atesorando Bitcoin para no venderlo nunca, como gobiernos, como el gobierno de Estados Unidos y otros. Luego habla también de exchanges como Binance o Coinbase que custodian millones de Bitcoin para sus usuarios. Vale, estos están en el mercado, pero si la gente compra y los saca de estos exchanges, también son supply que queda inutilizado. ¿Vale? Aquí dice que en total más del 60% de todo el suministro de Bitcoin está en manos de holders a largo plazo, instituciones y plataformas de custodia. Esa gente que nunca va a vender Bitcoin. Para que os deis cuenta de la importancia que tiene Bitcoin en el mundo y Bitcoin lo que puede suponer a largo plazo. Al final vamos a ver cómo funciona Bitcoin y qué es las cosas importantes que tiene Bitcoin. Características muy importantes de Bitcoin es que una personita puede directamente a otra personita sin ningún tipo de intermediario intercambiarse Bitcoin en cualquier lugar del mundo. Esto es la clave de todo. No dependemos aquí no tiene por qué entrar nadie, simplemente nosotros nos intercambiamos capital o dinero entre personas particulares. No hace falta ningún intermediario, no necesitamos ningún gobierno, no necesitamos a nadie. Y todo esto lo que redunda es algo que hoy en día es tremendamente valorado, que es la privacidad. La privacidad es algo intrínseco a Bitcoin. Por eso, en lo que hablábamos anteriormente de cuánto vale Bitcoin, pues decírmelo vosotros, algo tremendamente escaso, que cada vez hay menos supply, que cada vez más grandes empresas quieren tener, que cada vez más empresas acumulan para no vender nunca, y que encima tenemos una clave de privacidad enorme. ¿Qué valor tiene? Pues el valor de un Bitcoin está claro, y os lo vuelvo a repetir tal cual venía en la miniatura. Un Bitcoin es un Bitcoin. También os digo una cosa, las personas que invierten en Bitcoin para querer hacerse ricas mañana, al final es un error. Es como lo que hablábamos anteriormente. La gente que compra oro no lo compra para venderlo mañana, sino para acumular. Bitcoin es igual. Bitcoin es verdad que mucha gente lo utiliza como activo de especulación, ¿vale? Y para corto, mediano plazo, y hay gente que hace trading, como puede ser con el oro, pero su objetivo es acumular. Entonces, mucha gente dice, no, pero es que ya llego tarde porque está muy caro, porque al final estoy pagando de más, porque lo podría haber comprado más barato. Veo a gurús de YouTube o quien sea que me dice, no, es que Bitcoin va a llegar a $75.000, me voy a esperar a que baje, tal. O sea, yo solamente os digo un dato. Imaginad que queréis comprar 0,1 Bitcoin, ¿vale? 0,1 Bitcoin y lo queréis comprar a precio de hoy, que son $9.500, ¿vale? Decís, bueno, voy a esperar a que baje a 75.000, son $7.500. Es cierto que me ahorro $2.000, pero si nunca llega, estás perdiendo una oportunidad por ahorrarte estos $2.000, que si luego Bitcoin llega a 200.000, tienes $20.000. Quiero decir que es que ese es el concepto. El concepto es no estoy esperando al corto plazo, sino que yo estoy viendo a largo plazo, no a mañana, sino a dentro de X años, a generar riqueza y acumular para mi jubilación o para generaciones futuras. Eso es lo importante de Bitcoin. Si juntamos en todo el cóctel, la privacidad, la escasez y la acumulación, ¿vale? Por parte de ballenas, institucionales, incluso particulares, y los datos que os he dado anteriormente, creo que queda claro que mucha gente no sabe lo que tiene con Bitcoin, no sabe lo que vale Bitcoin, no tiene claro el concepto de lo que es tener Bitcoin. Es lo que intento explicaros. El tesoro es como que alguien encuentra un tesoro y no sabe qué hacer con él y lo malvende. Pues esto lo sabemos y estamos, pero es que estos datos son clarísimos. Estamos al principio completamente del momento, estamos al principio de todo. Aunque
mucha gente piense que llegamos tarde. Es que fijaos estos datos, son de locos. Fijaos esta frase final que yo creo que es bastante clave. La propiedad de Bitcoin sigue creciendo año tras año, pero su escasez sigue siendo evidente. Con menos de 1 millón de personas en el mundo poseyendo un Bitcoin completo, incluso por ser una fracción, te coloca entre los primeros adoptantes del activo digital más escaso del planeta. Y bueno, esto ya te están aquí haciendo su publicidad. Pero yo quiero que os deis cuenta de... Bueno, es que me apasiona. Entonces, claro, hablo desde la pasión de alguien que esto le parece una maravilla. Pero si sois capaces de entender la importancia que tiene para el futuro Bitcoin, es un paso enorme. Porque los países en general están tan endeudados que la economía tal y como la conocemos hoy tiende al desastre y a la desaparición. Es imposible completamente de mantener este sistema económico. Y las criptomonedas, en concreto Bitcoin, es un sistema alternativo maravilloso, simplemente porque no se pueden imprimir más Bitcoin. Aquí le dan a la maquinita de imprimir, vamos a imprimir más dólares o más euros y venga a generar inflación. Pero Bitcoin nunca jamás va a aumentar de valor. Entonces, cuando toda la gente y los grandes tenedores van acumulando, al final cada vez queda menos trozo del pastel para los demás. Y el problema es que si vamos dejando pasar el tiempo, porque esto va a bajar, al final, esto va a bajar, se supone que, vale, puede ocurrir que baje o puede ocurrir que no. Pero empezar a acumular siempre es buen momento para acumular Bitcoin si lo vamos a tener a largo plazo, si vamos a hacer hold de Bitcoin. Si queréis especular a corto plazo, pues nos vemos aquí a las velas en lugar de semanales de 1 hora, ¿vale? Compramos, vendemos y hacemos trading y estamos hablando de otra cosa completamente diferente, ¿vale? Pero esto no es lo que yo os quiero transmitir. Yo quiero hablaros de largo plazo y por eso os pongo velas de 1 semana o podemos ver aquí velas de 1 mes, ¿vale? Que se ve pues, clarísimamente lo que significa Bitcoin en el mundo. Y bueno, a ver, aquí os quiero poner también un poco por los hojas, ¿no? Lo que dice la IA. Y la pregunta, ¿llego tarde a Bitcoin? ¿Vale? Que es lo que nos planteábamos al principio del vídeo. Y dice, no llegas tarde a Bitcoin. Según múltiples expertos y análisis recientes, aunque el precio ha alcanzado niveles históricos, bueno, en este momento no, pero sí, el mercado aún se encuentra en fase temprana de adopción a nivel institucional y global. Matt Hogan de Bitwise afirma que la mayoría de los inversores aún no tiene exposición a Bitcoin. Es que esta es la clave. O sea, vosotros podéis escuchar Bitcoin, pero ¿cuánta gente que conocéis tiene 0,1 Bitcoin? Plantearos esa pregunta. Tenéis amigos, tenéis familiares, gente con la que habláis. ¿Cuánta gente tiene Bitcoin que vosotros conozcáis y ha acumulado 0,1 Bitcoins? No $100 o $150, que no está mal para empezar, sino ¿cuánta gente posee 0,1? Aquí lo que dice es que todavía, por definición, es temprano para entrar. El potencial de crecimiento sigue siendo significativo, especialmente con momentos como el halving, cosa que viene en el white paper, pero que os lo explico fácilmente. Cada 4 años se reduce las recompensas para la minería, con lo cual cada 4 años hay menos Bitcoin. Por eso el supply está determinado a 21 millones, que el último se minará en el año 2140. Que bueno, ya no estaremos aquí ninguno de nosotros, para que os deis cuenta de lo importante. Y además, esta es la clave, la creciente aceptación por parte de gobiernos y corporaciones. Wells Fargo y otros analistas señalan que la adopción masiva de criptomonedas está en marcha, algo similar al auge de Internet en los 90. Esta es la clave también de esto. Ahora mismo Bitcoin está como Internet en los 90. ¿Quién tenía Internet en los 90? Yo empecé a tener Internet en el año 97 y para mí eso me pareció la bomba. O sea, había gente que no sabía ni lo que era eso, no tenía ni idea. Pero es que imaginaos a principios de los 90 quién tenía Internet. O sea, no sé si os acordáis, bueno, quienes estuvierais vivos en ese momento, y si no, poneros vídeos, cuando Steve Jobs presentó el iPhone y te ponía Internet en la palma de la mano. Eso es una revolución. Pues esto es algo similar, ¿vale? Dice, lo que sugiere que no es demasiado tarde para invertir, sino que puede ser el momento adecuado. Bueno, yo aquí lo de invertir lo pongo entre comillas, ¿vale? Bitcoin, es verdad, las criptomonedas se pueden utilizar para invertir y para especular, pero Bitcoin podría para invertir a largo plazo, ¿vale? Añadiría esa pequeña coletilla. Dice, Elon Musk y otros líderes del sector han reconocido que llegaron tarde a la fiesta, pero aún así mantienen una posición activa. ¿Por qué Elon Musk dice esto? Porque Elon Musk, la persona más rica del mundo, y otros grandes tenedores, les hubiera gustado llegar antes y comprar millones y millones de Bitcoin, cosa que ya no pueden hacer. Porque al principio, cuando Bitcoin valía poco, podían haber acumulado muchos más Bitcoin de los que pueden acumular en este momento. Dice, esto refuerza que la inversión en Bitcoin sigue siendo válida, incluso si no se compra en el primer momento. Estrategias, que es una de las últimas cosas que podemos hablar acerca de Bitcoin y cómo entrar, que tenéis vídeos míos en el canal sobre el tema. Una de las estrategias más importantes es el Dollar Cost Average, el DCA, que es comprar de forma periódica para reducir el riesgo de entrar en un pico. Esto viene fenomenal porque tú vas comprando, compras aquí, vas comprando y entonces tu curva de compra sigue una línea recta y estás siempre comprando y haciendo media. Es
la forma más cómoda de comprar Bitcoin si nunca has comprado Bitcoin, no tienes y no sabes muy bien cómo funciona, ¿vale? Buy the dip, esto sería para personas más experimentadas, ¿vale? Que sería para aumentar las correcciones, para aumentar tu posición, pero esto ya esta estrategia la juntaría junto con el DCA si estáis empezando. Una vez que ya sois expertos en criptomonedas, ya más o menos sabéis moveros en el mundo, pero si no sois expertos y estáis comenzando, un DCA con un buy the dip son estrategias que se complementan muy bien. Eso simplemente quiere decir que tú todos los meses vas comprando, pase lo que pase, una cantidad fija de Bitcoin, pero cuando hay grandes bajadas, por ejemplo, vamos a poner en lugar de velas aquí mensuales otra vez, las velas semanales, ¿vale? Cuando vemos estas caídas, pues vas comprando una cantidad superior de la que tienes estipulada para comprar de Bitcoin, ¿vale? Y luego observar indicadores clave, esto ya, Hallis, adopción institucional, regulación, esto sea para personas que hacen análisis fundamental o que hacen análisis técnico. Yo, como sabéis, y si no os lo digo, soy muy de fundamentales. Y en este momento los fundamentales de Bitcoin, o sea, ¿qué os voy a decir? Mejores no puede ser. Luego, lógicamente, esto es muy importante saber, Bitcoin es un activo volátil, invierte solo lo que puedas permitirte perder. No hay un momento perfecto, pero el tiempo es clave. Esto es muy importante, ¿vale? Porque es lo que os digo, podéis comprar Bitcoin esperando a meter dinero que necesitéis, mañana necesitáis ese dinero, se ha pegado una bajada tremenda como ocurrió en la que os enseñé de un 80% y estáis perdiendo un capital importante, ¿vale? Siempre tiene que ser un capital que os olvidéis de él, simplemente compráis. Yo hago un símil siempre en el tema de las criptomonedas, que es como, me voy de cena, esa cena me gasto el dinero, me lo he comido y ya eso no volverá nunca jamás. Me voy de viaje, ese viaje lo realizo, ese dinero no volverá jamás. Pues lo que tenéis en Bitcoin es dinero que habéis metido ahí y os olvidáis. Es un dinero que no vais a recuperar jamás. Y de esa manera no tomaréis malas decisiones y no venderéis en malos momentos. Y en el momento que queréis jubilaros o que queréis traspasarlo a vuestros hijos, ese es el momento en el que ya os plantearéis una estrategia, porque seguramente habrán pasado varios años y estaréis en ganancias, ¿vale? Y esta frase es lapidaria. Si crees en su valor como reserva de valor, iniciar ahora sigue siendo una opción razonable. Esto responde a la pregunta que nos hacíamos al principio del vídeo. ¿Llego tarde para comprar Bitcoin? Ya simplemente cada uno de vosotros respondeos a esta pregunta. ¿Vosotros pensáis que llegáis tarde para comprar Bitcoin? ¿Cuánto Bitcoin tenéis? Dejadme en comentarios si queréis. Si tenéis Bitcoin, si no tenéis Bitcoin, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis acerca de Bitcoin? ¿Qué es Bitcoin? ¿Qué creéis que pasará en un futuro? ¿Pensáis que Bitcoin valdrá más en unos años? ¿Valdrá menos? ¿Estáis esperando a comprar la bajada? ¿Estáis seguros? ¿Estáis seguros de que Bitcoin llegará a 75.000, 65.000 para comprar ahí abajo? ¿Alguien lo sabe? Bueno, todas estas preguntas me gustaría que me respondierais en comentarios, que me dierais vuestra impresión sobre qué es Bitcoin. Si no compráis Bitcoin porque decís es que es muy tarde, prefiero comprar otras altcoins, tal, no sé qué, es que estamos hablando de cosas diferentes, ¿vale? Bitcoin es Bitcoin, un Bitcoin siempre será un Bitcoin y otras altcoins son otra cosa, no tienen nada que ver. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, si ha sido dejarme un buen me gusta. Os voy a dejar por aquí arriba un vídeo de cómo empezar con $5.000. Es un vídeo tremendamente instructivo en el que vais a ver cómo integrar Bitcoin dentro de una estrategia completa en el mundo de las criptomonedas. Así que nada, suscribiros al canal, que vienen cosas súper importantes, un tutorial de farming que va a ser la repanocha y otra serie de cosas que os van a venir súper bien. Así que nada, muchísimas gracias por seguirme y hasta luego.